La clase de hoy vamos a ver varios temas sobre la obra consumada de Cristo. El primero que vamos a ver, o el primer aspecto del tema de la obra consumada de Cristo, es el tema de la redención o el rescate por el pecado. Tenemos que entender que lo que es redención, la palabra redención significa esencialmente pagar el rescate. Pagar el rescate es básicamente pagar el precio que tuvo que pagar o que tenía que pagar el ofensor para satisfacción del ofendido. En este caso el ofendido es Dios porque el ser humano ha quebrantado la ley de Dios y por lo tanto se convierte en una persona que ha ofendido la santidad de Dios, ha ofendido la justicia de Dios o ha quebrantado la justicia de Dios. De manera que para restaurar esa justicia que el ser humano tenía con Dios y que la perdió a causa del pecado, que lo sacó de su estado de bendición en el cual Dios lo había puesto en Edén, ahora tiene que redimirse delante de Dios para que sea restaurado o para que sea devuelto a la condición en la que tenía antes de caer en el pecado. Sin embargo, cuando estudiamos el tema de la redención, vemos que es la criatura pecadora la que tiene que redimirse, pero no está en posesión de los medios para poder redimirse. Es decir, como dice la escritura, la paga del pecado es muerte. Es decir, para que nosotros pagáramos nuestra propia redención, tendríamos que pagar con nuestra propia vida, es decir, con nuestra muerte. Pero eso simplemente sería la consecuencia de que se aplique la justicia de Dios. No sería eh, satisfactorio al final de cuentas porque nuestra sangre no es digna delante de Dios debido a que estamos contaminados por el pecado. La única forma de ser redimidos es que haya un sustituto o que haya un medio de salvación, es decir, una víctima que esté en la misma condición del ser humano pero sin pecado. O sea, el inocente muere en lugar del culpable para dar satisfacción a la justicia de Dios. Como no hay ninguna criatura, ni siquiera el ser humano o un ángel que pueda hacer semejante sacrificio, le toca al ofendido asumir la deuda. En este caso Dios. O sea, Dios está dispuesto a pagar la deuda a favor del ser humano para que éste pueda ser rescatado, pueda ser redimido y así pueda ser restaurado. Aquí Schaeffer define la redención es un acto de Dios por el cual Él mismo paga como rescate el precio del pecado humano que el ultraje inferido a la santidad y al gobierno de Dios exige. Entonces vemos, de acuerdo a lo que explica Schaeffer, es que es un pago que Dios hace mediante un acto por el cual Él se da como víctima a favor del culpable. O sea, Dios mismo asume la deuda, Dios mismo asume el pago, Dios mismo decide rescatar al ser humano, restaurar al ser humano a la condición que tenía antes de caer del estado edénico en el cual Dios lo había puesto. Entonces tenemos que entender que redención es pagar el rescate. Y en este caso, pagar el rescate por el pecado. Es decir, para que el pecador sea libre del castigo del pecado que exige la justicia de Dios. Ahora bien, esta justicia o esta redención es una provisión que Dios da o pone a disposición del ser humano. Dice Schaeffer, la redención prevista para y ofrecida a el pecador es una redención del pecado, que según la Biblia es un estado de esclavitud, respecto al cual es preciso pagar un precio para rescatar al esclavo y además ejercitar un poder para liberarlo. Entonces, en todo lo que implica la redención, no solamente es pagar el precio que demanda la justicia de Dios,
sino también implica una acción de Dios para restaurar a la persona que está caída o que está en estado de pecado, porque necesita revertirse su condición de pecado. Pero para que pueda revertirse su condición de pecado, se necesita el poder divino o el poder de Dios que lo va a sanar, que lo va a restaurar de su condición de pecado. Dice, la redención divina es llevada a cabo con sangre, el precio del rescate y con poder. Así lo fue también la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, que era tipo de la esclavitud del pecado. Israel fue rescatado con la sangre del cordero sacrificial y fue sacado de la esclavitud a la libertad por un poder omnipotente. Entonces, uno de los tipos del Antiguo Testamento que hace más claro toda la imagen de lo que es la redención es la Pascua, el Cordero de la Pascua, y todo lo que Dios hace a favor de Israel para sacarlo de Egipto, que lo saca con poder. Es decir, hay una manifestación del poder de Dios. Entonces, voy a repetir acá la definición de redención. Es un acto de Dios por el cual él mismo, o sea, Dios mismo paga como rescate el precio del pecado para restaurar al ser humano. Porque la santidad de Dios ha sido ofendida y la justicia de Dios tiene que ser aplicada. Y Dios no se exime a sí mismo de su justicia, porque Él es justo. Por eso es que se tiene que hacer de esa manera, o Dios decide hacerlo de esa manera. Porque Dios, cuando establece sus leyes, Dios no quebranta sus leyes. Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su carácter, porque Dios no cambia. La santidad de Dios no cambia, la justicia de Dios no cambia. Pero Dios, en su infinita sabiduría, Él encuentra una solución o establece una solución al problema del pecado. Ahora, esta redención es ofrecida al pecador para que éste pueda ser rescatado de su condición de pecado o redimido. Porque el pecado es una condición de esclavitud para el ser humano. De esclavitud en el sentido de que su naturaleza está contaminada por el pecado y su carne lo lleva siempre a pecar. O sea, tiene una naturaleza pecaminosa que siempre lo lleva a pecar. Por lo tanto, es esclavo de su pecado. Es esclavo del mundo, porque el mundo está bajo el maligno y el mundo también está contaminado de pecado, es decir, el sistema que opera en el mundo. Y por otro lado también está Satanás, que oprime al ser humano. Para llevar a cabo esta redención se requería la sangre de un sustituto inocente, un sustituto que estuviera exactamente en las mismas condiciones del ser humano original, pero sin pecado, para que el precio fuera totalmente equitativo. Pero no solamente se requiere pagar el precio, sino también se requiere una acción de Dios para restaurar a la persona, es decir, una acción del poder de Dios sobre la mente, el corazón y el ser de la persona para que pueda realmente estar en la condición adecuada delante de Dios, para que pueda cumplir con los requerimientos de la justicia y la santidad de Dios. No sé si hay alguna pregunta o comentario a todo esto. Ahora sí, vamos a ir a Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 encontramos la narración de la Pascua o Pesach. En español se traduce o se translitera Pesach a Pascua, del hebreo Pesach, que significa pasar por alto.
Pesach es la palabra más adecuada en lugar de Pascua, porque el sentido de Pesach es precisamente que Dios no mira al culpable y pasa por alto el castigo del culpable, no porque Dios sea caprichoso, sino porque hay un sustituto y la sangre de ese sustituto cubre al culpable. Dice Éxodo capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, esto es importante porque el cordero es por familias. Dice versículo 3, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Solo era necesario un cordero por familia para poder efectuar la Pascua o el ser pasado por alto. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces lo primero es, se tiene que tomar un cordero. Y este cordero es suficiente para cubrir a una familia. Ahora, requisitos del cordero, versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, es decir, adulto, empezando la joven pero adulto, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y la importancia del cordero de Pesach es que este representa a Cristo, por eso tiene que ser un animal sin defecto, lo cual representa la perfección de Cristo. ¿En qué sentido? Que no tiene pecado. La imperfección en el animal es una representación o una metáfora visual del pecado. Entonces por eso el animal tenía que ser sin defecto, porque si tenía algún defecto no es óptimo como sustituto. Por eso es que el animal tenía que ser tomado el día 10 del primer mes y puesto aparte hasta el día 14. Durante esos días, durante esos 5 días, el animal era examinado a ver si no presentaba algún defecto. Porque tal vez en apariencia, en el momento, el animal se ve bien, pero conforme pasan los días, se empiezan a presentar problemas en el animal. Tal vez el animal está enfermo, tal vez el animal tiene un golpe, tal vez el animal tenía una pata más larga que otra, un defecto congénito que no se miró, cosas por el estilo. Y tenía que ser examinado minuciosamente de manera que fuera calificado sin defecto. Y dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuándo es inmolado el animal? O sea, ¿cuándo es sacrificado el animal? Entre las 2 tardes, entre el día 14 y el día 15. Recordemos que la usanza del día hebreo va del anochecer hasta el anochecer del día siguiente. Eso se cuenta un día. Entonces, del anochecer hasta el amanecer es una tarde. Del amanecer hasta el anochecer es la mañana. Y luego del anochecer hasta el amanecer del día siguiente es la siguiente tarde. Entonces, en el periodo de luz entre el día 14 y el día 15 tenía que ser sacrificado el animal. De hecho, así se cumplió cuando Cristo fue colgado en la cruz. Él murió entre las 2 tardes del día 14 y el día 15 del mes de Nisan. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y este es el punto importante, porque la sangre aplicada en la casa donde va a estar esa familia es la señal de que esa familia está redimida. Es decir, el sustituto murió a favor o en rescate del primogénito de esa familia. Porque esa noche en que Israel sale de Egipto, hubo un muerto en cada casa de Egipto. La diferencia está que en las casas de los egipcios murió el primogénito, mientras que en la casa de los hebreos murió un cordero en lugar del primogénito. Entonces, eso representa el principio de sustitución. Y esa sangre no solamente cubría o redimía al primogénito, sino también a toda la familia que estaba en esa casa. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y esto representa el sufrimiento de Cristo en la cruz. El hecho que sea asado al fuego, no podía ser hervido y no podía ser guisado de ninguna manera. Los panes sin levadura, que representan el cuerpo de Cristo, sin pecado, dice, con hierbas amargas lo comerán, que también representa, tipológicamente hablando, representa la amargura del sufrimiento de Cristo. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, es decir, completamente. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Porque esto representa que el sacrificio de Cristo es completo, no podía dejarse absolutamente nada. Y si sobraba algo de lo que no se podía comer, eso tenía que ser quemado completamente. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado a vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Recordemos que Egipto es tipo del mundo. Los dioses de Egipto son tipos de Satanás y sus demonios. Y Egipto en sí mismo también es tipo del pecado. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Por eso es que se utiliza el término Pesach, porque Dios pasa de lado. Y en eso consiste precisamente la condición del ser humano en Cristo, que ya Dios pasa de lado el pecado en el cual está la persona que está en Cristo. Ya su pecado ha sido cubierto, su pecado ha sido quitado. En el tipo de la Pascua es cubierto el pecado, no es quitado. Por eso la Pascua tenía que celebrarse cada año. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y eso de comer durante 7 días panes sin levadura representa la condición del creyente que al participar de Cristo está siendo unido a Cristo y siendo librado de su pecado. Vea que si dice que si se quebrantaba esto, dice porque cualquiera que comiera el leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. O sea, el comer el pan sin levadura representa la condición del creyente en Cristo que ya no tiene pecado. Pero el que comía pecado queda excluido, porque lo leudado
lo ponían en la misma condición de alguien que está fuera de la casa, que está fuera del alcance de la sangre. De manera que el que está en Cristo está cubierto por la sangre de Cristo, está resguardado por Cristo, está escondido en Cristo. De manera que ya Él está limpio. La persona que está en Cristo está limpia de todo pecado, de toda levadura. Dice, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Es decir, el primer día de la celebración de los panes sin levadura o la Pascua es sábado o día de reposo o santa convocación. Cuando usted encuentra en la ley el término santa convocación, se refiere que ese día o esos días son días de reposo o sábados. Hay dos clases de sábados en el Antiguo Testamento: el sábado semanal, que es el séptimo día, y el sábado o día de reposo, que está designado por Dios para días específicos en las celebraciones o las fiestas que Dios le estableció a Israel. Y vea que aquí el primer día de esa fiesta es sábado o reposo, día de santa convocación, y el séptimo día también es sábado o reposo o día de santa convocación, y esos días podía ser cualquier día entre la semana, no necesariamente el séptimo día o sábado semanal. Dice, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Entonces vea que el versículo 17 nos habla de la acción de Dios de sacar con poder a Israel de Egipto. De la misma manera, Dios nos saca con poder de las tinieblas a la luz, nos saca con poder del reino de las tinieblas al reino de Cristo, nos coloca en el reino de Cristo, nos saca de la condición de condenación y nos pone en una condición de salvación, pero se requiere el poder de Dios, el poder transformador, el poder que capacita para que ahora el hombre y la mujer redimido pueda conformarse a la imagen de Cristo. Una persona sin Cristo no puede conformarse a la imagen de Cristo porque necesita el poder del Espíritu Santo para que su alma, su corazón, su espíritu sean transformados, su espíritu sea renacido y su alma sea renovada y su cuerpo sea transformado. Entonces se requiere poder y ese poder viene de Dios, no de nosotros mismos. La salvación es una obra completa y enteramente de Dios. El pecador o la persona simplemente recibe todo eso si cree. Si le cree a Dios y recibe a Cristo por la fe. Dios opera todo eso en la persona. No es algo que la religión puede hacer, no es algo que nosotros por nuestro esfuerzo podemos hacer y absolutamente nadie puede hacerlo. Solamente Dios puede transformar la vida de una persona. No sé si hay algún comentario o Consulta, pregunta. Oscar, usted habló de que el pecado es cubierto, el pecado no es eliminado. En la Pascua, estoy hablando de la Pascua. En el Antiguo Testamento el pecado es cubierto nada más. Por eso se celebraba cada año. En Cristo, que ya es el antitipo, el cumplimiento de lo que representaba la fiesta de la Pascua, entonces ya en Cristo ya el pecado no es cubierto, es quitado. Ahí el pecado sí es borrado. Porque la sangre de Cristo satisface la justicia de Dios, la demanda de Dios del sustituto perfecto. El animal, aunque tenía que ser sin defecto, no es perfecto. Es una perfección temporal. Entonces, no es un sustituto adecuado. Un animal no puede sustituir al ser humano porque tiene que ser un igual. Entonces, Dios permite que sea un animal para que sea una lección objetiva, una representación de Cristo. Pero ya cuando Cristo viene y se presenta él mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese sacrificio
que estaba representado en el Cordero de la Pascua, vino Cristo, que es la Pascua real. Entonces ahí el pecado es totalmente borrado, es totalmente quitado. Entonces ahí, con respecto a lo que usted dice o pregunta, el pecado que era tratado en el Antiguo Testamento por la sangre de los animales era nada más para cubrir temporalmente la culpa del pecado. Por eso es que se tenía que hacer cada año o cada vez que se requiriera, dependiendo de el tipo de sacrificio. Pero la Pascua se tenía que celebrar cada año, lo mismo que el día de la expiación se tenía que celebrar cada año. No sé si le aclaro ahí con ese comentario. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o comentario. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, la Pascua es uno de los tipos del Antiguo Testamento que nos habla o, o representa a Cristo como el Cordero. Pero también encontramos en el Antiguo Testamento otro tipo que es el del pariente redentor. Que el pariente redentor es una representación también de Cristo pagando el rescate a favor de aquel que no puede pagar su rescate, o sea, no puede redimirse a sí mismo. Y eso está establecido en Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Pero para ver, yo quiero leer un poco el contexto. Dice, eh, el capítulo 25 habla del año de reposo de la tierra. Eh, Dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces, aquí se está indicando que 6 años se tiene que trabajar la tierra y el séptimo año se tiene que guardar como año de reposo. Es un sábado anual. Pero cada 7 veces 7 años, o sea, después de cumplidos 7 veces 7 años de reposo, en el año 49, que es año de reposo, el año 50 viene a ser también año de reposo, pero ese año se llama año de jubileo. Y es el año, o sea, cada 50 años
se hace redención de la tierra y de las propiedades. Es decir, si un hebreo vendía su propiedad, él sabía que uh, en el año de jubileo él podía recuperar su propiedad. Si por alguna razón, porque se endeudó o la negoció y la vendió, al año 50 o el próximo año de jubileo, él por la estipulación de la ley, su tierra tenía que ser devuelta o ser restaurada. Entonces, esa es la forma en que Dios diseñó la economía para Israel. Si Israel hubiera cumplido, Israel nunca hubiera padecido de pobreza. Todas las personas hubieran vuelto a recuperar su patrimonio. Lo que pasó con Israel es que Israel nunca guardó los años de reposo ni cumplió con los años de jubileo. Por eso Dios los saca de su tierra 70 años, porque esos 70 años es la suma total de los años de reposo y de los años de jubileo que Israel no guardó durante todo el tiempo que estuvieron en la tierra de Canaán. Entonces, evidentemente, ellos quebrantaron la ley, no solamente por no guardar el día sábado, sino por no guardar los años de reposo o los sábados anuales, y tampoco los años de jubileo. Dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Y eso es importante porque en el año de jubileo es un año de redención. Es decir, si la persona tenía deudas, sus deudas se cancelaban. Si ha vendido sus propiedades era devuelta. Si había tenido que venderse a sí mismo como esclavo, se le daba la libertad. Y todo eso era para representar precisamente la restauración de la persona. Y esa redención o ese pago que recibía la persona que se había beneficiado durante todo el tiempo que poseyó la propiedad, eso le servía como pago de rescate. Es decir, si una persona vendía su propiedad porque no podía pagar la deuda, entonces el nuevo dueño pone a trabajar esa tierra durante todo el tiempo que la iba a tener hasta el año de jubileo. Para el año de jubileo ya esa tierra le había producido suficiente como para pagar esa deuda. Entonces, legalmente estaba en la obligación de devolver esa propiedad a su legítimo dueño. Y esto Dios lo había diseñado así precisamente para que ninguna de las familias de Israel perdiera su heredad o su posesión en la tierra. Porque Dios le estaba dando a cada familia de Israel una heredad, una porción de la tierra para que viviera en esa tierra. Entonces, si vendía la tierra o esa propiedad, la podía recuperar en el año de jubileo. Si la persona perdió su libertad durante todos los años que trabaja como esclavo para su amo, eso le servía de pago por su libertad, por su redención. Entonces, así es como funcionaba esto: el año de jubileo y los años de reposo. Verso 20, y si dijereis, ¿qué comeremos al séptimo año? Porque ese año no podían sembrar ni trabajar esa tierra. He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces dice el Señor, yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Entonces aquí Dios, providencialmente, Él hace que el sexto año la tierra produzca 3 veces más. Es decir, el producto de esa tierra va a ser suficiente para cubrir 3 años. El sexto año, el séptimo año que es de reposo, y el siguiente primer año, porque después del año de reposo tendría que esperarse un año más para que la tierra produzca, pero ya el sexto año ya habría producido lo suficiente para 3 años, el sexto, el séptimo y el octavo año.
Y eso es algo que Dios había prometido de acuerdo a lo que Él establece en la ley. Pero Israel no le creyó a Dios y nunca guardaron el año de reposo que tenía que guardar. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Es decir, Dios está cediendo la tierra a Israel. O sea, Dios le está permitiendo a Israel que habite la tierra de la cual Él es dueño. Por eso es que Dios es el rey o el dueño de Israel como nación y de la tierra que tiene Israel. La tierra que está ahorita ocupada por Israel solo es una porción de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. La tierra que ahorita está siendo ocupada por Israel y por otras naciones que no tienen ninguna relación con Israel, tienen que desocupar esa tierra en el milenio. Esa tierra no les pertenece a ellos. Entonces las naciones que ahorita pelean contra Israel para tratar de sacarlo de su tierra, primero que todo no van a poder sacarlo ya de la tierra que tiene actualmente Israel. Y más bien cuando Cristo venga, todas esas naciones van a tener que desalojar esa tierra porque le pertenece a Israel. Israel va a poseer toda la tierra que Dios le prometió, porque Dios es dueño de esa tierra. No, Dios es dueño de todo el planeta, es dueño de toda la tierra, pero específicamente a Israel porque por promesa Dios le dio a Abraham esa tierra y a su descendencia. Dice, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Entonces vean el versículo 25, y esto es lo importante, y todo eso tengo que explicarlo para entender el asunto del rescate. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces aquí en el versículo 25 empieza a establecer otro mecanismo que Dios establece en la ley o en la Torá. Y es que si la persona vendía su propiedad, entonces su pariente más cercano, es decir, su hermano, o si no tiene hermano, entonces su tío o su sobrino, es decir, el que siga en nivel de consanguinidad, si está en capacidad de poder rescatar o redimir o pagar la deuda, entonces podía hacerlo para recuperar la tierra, porque la tierra le fue otorgada por Dios a la familia. Entonces, la repartición de la tierra es para cada individuo que pertenece a una familia en particular y por lo tanto, cualquier otro miembro de la familia que sea cercano al deudor podía redimir o rescatar la tierra que fue vendida. Entonces dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará o pagará el rescate o la deuda de lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Y eso lo podían hacer antes de que llegara el año jubileo. Pero si eso no se podía hacer, si la persona no tenía el pariente redentor que pudiera redimir la tierra, él sabía que tendría hasta el año de jubileo él iba a recuperar su posesión. Pero pudiera ser que la persona no iba a vivir lo suficiente para recuperar su posesión, entonces el pariente redentor podía redimir la tierra antes de. Si eso Israel hubiera aplicado en realidad, nunca hubiera habido Una pobres pregunta, en la tierra de Oscar. Israel. Sí, ¿Esto hermano. también incluía los animales o solo era la tierra, el producto de la tierra? También los animales. Todo, Y entonces, todo lo que era posesión. Los animales son entonces en el propiedad, versículo también los 22, animales. este, incluye nada más lo que ellos habían recogido en los primeros 6 años. Es que usted me está hablando de otra cosa. El versículo 22 está hablando del año jubileo, es decir, del año de reposo. En el versículo 25 está hablando del pariente redentor. Es un cambio de tema. No sé si me voy a entender. El versículo 22 dice, y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo, hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Es decir,
En el año octavo, ese año tenían que trabajarlo, pero ya tenían la provisión del año sexto, que había dado lo suficiente para 3 años. Entonces, hasta el año noveno ellos ya podían comer lo que produjo el año octavo. Ahora, la tierra tenía que ser trabajada, pero imagínense que para el año de reposo, como no podían trabajar la tierra, los animales, los bueyes o el animal que tuviera para arar la tierra y todo eso, el animal tenía que descansar también. Entonces ahí estamos hablando del reposo de la tierra y también de los medios que la persona tenía para trabajar la tierra. En aquel entonces, evidentemente, trabajaba con animales de carga para trabajar la tierra. Si fuera en el día de hoy, por decir algo, podría usar tanto fuerza animal, pero también podría usar maquinaria. Entonces, solo aplicaría el descanso de la tierra. Bueno, no sé Sí, si lo correcto, aclaro ahí. correcto. Gracias. Oscar, Oscar, también se podría Ok. considerar como Sí. vacaciones dentro del plan de Dios. Cada 6 años la tierra descansa, pero también el ser humano en su trabajo o sea, en su trabajo diario, me imagino que entraba en cierta forma en un descanso también, como tipo de vacaciones. Exactamente. Era un reposo también para el dueño de la tierra, para la familia, porque ya no podían ir a trabajar la tierra. También era un descanso para las personas, exactamente. Pero digamos, la diferencia está en que en el año de reposo no era que como el día de reposo, que ellos tenían que no hacer absolutamente nada. O sea, ellos podían hacer todas sus actividades, menos trabajar la tierra, pero el día séptimo sí tenían que guardarlo, aunque fuera año de reposo. En el sentido de que no podían hacer absolutamente nada. Porque, por ejemplo, la persona podía, tal vez no trabajar la tierra, pero sí podía atender sus negocios. Porque la tierra había producido lo suficiente para vivir 3 años. Entonces ellos podían, eh, de ese producto de la tierra, podían negociar, podían trabajar con eso también. Pero, como usted bien lo dice, era un descanso también para la persona. Ok. Ok, en el versículo 25 entonces está hablando del pariente redentor. Dice, y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió. O sea, paga la diferencia porque ya él trabajó en beneficio del dueño, del segundo dueño de la tierra. Y entonces él paga la diferencia y recupera o rescata su tierra. Dice, mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder de lo que compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Entonces aquí, que es lo que yo les explicaba, si no puede redimir durante el tiempo antes de que llegue el año de jubileo, entonces puede esperarse hasta el año de jubileo y recupera la propiedad. Entonces, eso que dice la ley acá, eso que se llama la ley del levirato, es lo que encontramos también en el libro de Ruth. Cuando estudiamos el libro de Ruth, que Booz redime la tierra de Elimelech, porque el esposo de Noemí, que es Elimelech, él fallece, y los dos hijos de él también fallecen sin dejar descendencia. Entonces queda Noemí, la viuda, como dueña de la tierra, pero esa tierra tiene que ser, ella no es, políticamente, ella era la esposa de Elimelech, pero ella no es realmente la dueña de la tierra porque el dueño de la tierra era Elimelech. Entonces esa tierra le pertenece a la familia. Entonces el pariente redentor, es decir, el hermano de Elimelech, o el tío, o el sobrino de Elimelech, el que siguiera en el rango de consanguinidad,
debía redimir esa tierra para que volviera a hacer posesión de la familia. Pero al volver a hacer posesión de la familia, no significa que entonces la esposa del difunto, la viuda, quedaba fuera, sino que quedaba cubierta también. Entonces, en este caso, que eran dos viudas, que era la Noemí y Ruth, que era la esposa de uno de los hijos de Noemí, ellas se beneficiaban de la redención, que iba a ser el pariente redentor.